Mateo 18. En el versículo 15 de Mateo 18 leemos hasta el versículo 22. Mateo 18, versículo 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vayamos un momento más en oración al Señor. Señor, es importante, es vital para nuestro corazón entender que tú no estás tratando solo con nosotros, sino con otros que están también contigo por medio de Cristo. Que tu Espíritu no solo mora en nosotros, sino también en los que son nuestros hermanos en la fe. Y este tema que hemos de contemplar hoy, basados en tu palabra, lejos de querernos o de ser estipulado para ahuyentarnos de ti y de la dinámica de iglesia, está puesto para darnos a entender los beneficios, las bendiciones y la obra gloriosa tuya a través de la iglesia. Y cuando decimos iglesia, no nos permitas pensar en el local de culto, no nos permitas pensar en denominaciones muy intrincadas de muchas personas en un país o en una región. Llévanos hasta el punto, como dice el texto, 2 o 3, en el nombre de Jesús, que caminan contigo, que buscan ganar al hermano para Cristo, orar por el hermano que ha caído, que está en dificultad, y perdonar al hermano todas las veces como Cristo nos perdonó. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿qué significa iglesia? Es una pregunta para la iglesia sobre lo que somos como iglesia. La mayoría traduce iglesia, viene del griego eklesia, que significa comunidad de personas llamadas afuera. Y era una palabra que si no la, ya vimos vocación ministerial como materia en Liviva, decíamos que era una palabra común para una reunión. Una eclesia era una asamblea. Es decir, vamos a reunirnos, y las asambleas eran reuniones que se hacían de comunidades en el barrio, hoy en día le llamamos barrio, en la ciudad, en el pueblo, en la región, y les convocaban a la gente públicamente a servir, reuniéndose para tocar un tema, para hablar sobre algo. Eso era una eclesia, una asamblea. Entonces el significado y el uso de la palabra que se traduce como iglesia, aquí en Mateo 18, 17, aquí en Mateo 18 y 17, y también en Mateo 16, 18, que también aparece la palabra iglesia, lo que implica es salir de la filosofía y la conducta del mundo
con un propósito que solo se percibe, eso suena raro, así como suena a veces acá el sonido, raro. ¿Qué pasó? Se percibe, se valora y se vive precisamente cuando nos congregamos. O sea, esto suena como un enredo, ¿no? Se entiende lo que es iglesia cuando se hace iglesia. A eso me refiero, perdón. Quiero explicarme. No podemos saber los beneficios, las bendiciones de ser iglesia si no nos reunimos y caminamos como iglesia, si no nos congregamos y nos juntamos, si no mantenemos la sana costumbre, la buena costumbre de congregarnos en el nombre de Jesús. El texto que se leyó al principio del culto fue que nos estimulemos al amor y a las buenas obras y que no tengamos por costumbre no congregarnos como algunos lo tienen. Siempre generamos costumbres, algunos se acostumbran a reunirse con personas, otros se acostumbran a no reunirse con nadie. Algunos son creyentes y están acostumbrados a no reunirse en una iglesia y a no caminar con más creyentes. Son creyentes, pero están perdiéndose de la bendición de lo que realmente es la iglesia. Eso tiene mucho de cuestión ideológica, ¿no? Uno es individualista, uno no quiere tener que interactuar con más gente, uno quiere solo Dios y yo y Dios, y se justifica con cuestiones doctrinales. Por ejemplo, decimos en teología, yo soy parte de la iglesia universal, yo soy parte de la iglesia invisible, y lo que la mayoría de gente quiere decir cuando dice eso es, yo soy creyente en Cristo, como todas las personas que creen en Cristo en todos los lugares del mundo, y todos los que han creído, y somos del pueblo del Señor. Esa es mi iglesia, y no se reúne con nadie. Y utiliza esa verdad sobre que hay un solo pueblo. Algunos cuestionan si ese conjunto de creyentes realmente es una iglesia, porque la palabra iglesia habla de congregarse, pero bueno, digamos que sí es una iglesia universal, y utilizan eso para no reunirse con nadie. Es como si yo dijera, yo soy ser humano, y solo siendo ser humano estoy bien, no tengo que interactuar con ningún ser humano. Yo me voy a quedar solo y no por eso dejo de ser humano. Y nadie le va a decir que no deja de ser, que no es ser humano. Pero ¿cuánto pierde el ser humano por no interactuar con otros seres humanos? ¿Cuántas experiencias, cuántos conceptos, cuántas relaciones, cuántas emociones, cuánta vida se pierde cuando uno se aleja de los demás? Yo no quiero hoy sonar a regañón, que casi siempre es lo que pasa conmigo. Porque lo que quiero es que vean como algo de verdad, no solo mandado, sino necesario, el andar con otros hermanos en la fe. Y no solo para los cultos, sino para la dinámica de la vida misma. Aliarme con las personas que caminan con Cristo, que ellos se apoyen en mí, que yo me apoye en ellos. Porque no entiendo lo que es ser iglesia hasta que no me congrego regularmente en el nombre de Cristo con otros. Y en el nombre de Cristo significa confiando en Cristo y queriendo vivir junto con las otras personas por la fe en Cristo. Y eso implica oración, la palabra y demás. Y tal vez ahí hay un problemita, ¿no? Solo estoy en la introducción, pero quiero dejarlo claro. Y el problemita puede ser que muchas veces un creyente en su inmadurez todavía está tentado por el mundo y no quiere profundizar tanto su vida cristiana, entonces no quiere juntarse tanto con otros creyentes. Un creyente muy maduro se puede juntar con muchos mundanos o muchas personas que no conocen al Señor, que pueden ser mucho más respetables en la sociedad, intelectuales y todo lo demás que los mismos creyentes, pero que como no tienen a Cristo les falta la eternidad, la vida eterna, y puede querer juntarse con ellos para bendecirlos con la predicación, con el testimonio en Cristo. Está bien, un creyente maduro, pero se puede confundir con un inmaduro que diga, es que yo quiero predicarles, y se está escamuflando para seguir viviendo una vida liviana en el Señor. Yo sé, hermanos, yo sé que a veces es complicado. El problema, la bendición de la iglesia es que uno trabaja con las personas. Y la dificultad de la iglesia es que uno trabaja con las personas. Y las personas somos complicadas, ¿sí o no?
¿Usted es complicado? No se complique para pensarlo, para responder. ¿Qué podemos tener nosotros que a otra persona le pueda resultar difícil de soportar? No se asusten, por eso la Biblia dice en las iglesias, soportaos los unos a los otros. Es uno de los mandatos eclesiásticos. Alguna vez unimos varios mandatos de unos a otros en el Nuevo Testamento y uno incluía soportaos los unos a los otros, otro incluía orad los unos por los otros, hoy lo vamos a ver, otro incluía perdonad los unos a los otros o perdonaos, también lo vamos a tocar hoy. Otro, amaos los unos a los otros, está implícito en todo. Entonces, esa dinámica requiere esfuerzo. Alguien puede decir, no, mejor me quedo solo, el Señor y yo y el Señor. El Señor nos llamó a caminar juntos. El Señor nos llamó a caminar juntos. La iglesia es básicamente una congregación y por ello necesita la interacción continua de sus miembros para que Cristo obre en ella y a través de ella. Si no hay interacción entre los miembros de la iglesia, la dinámica de congregación, no podemos ver cumplido este versículo que a muchos nos gusta citar cuando oramos. El versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cristo está en el creyente por el Espíritu Santo individualmente, pero de una forma especial obra en la iglesia y a través de la iglesia cuando los hermanos se reúnen y caminan juntos en el Señor. Es algo que no podemos perder. Y yo no sé cómo decirlo, con qué palabras expresarlo. Y hay cierto dolor en mi corazón porque cuando me llamaron a mí al ministerio, yo que soy medio ermitaño y que por mí me quedo solo encerrado en un cuarto leyendo la Biblia y orándole a Dios y listo y no salgo a hablar con nadie y que no entendía muy bien el asunto, era una persona que había sido llamada a ayudar a otros a caminar en Cristo y a que ayudara a formar iglesias, y no me parecía mal que la gente se quedara sin ir a la iglesia o sin congregarse con otros y se quedaran en las casas y no tuviera vida de iglesia. Nosotros necesitamos a los demás para vivir todo lo que Cristo quiere que vivamos en Él. ¿Para qué se reúnen las personas que son creyentes en las iglesias? Para que Cristo obre de una manera especial en ellas y a través de ellas. ¿Qué 3 cosas vemos en este texto? Voy a citar solo 3, resumiéndolo todo, que hacen las iglesias. La primera, ganar. La segunda, orar. Y la tercera, perdonar. La primera, ganar. ¿Ganar a quién? Ganar al hermano. La segunda, orar. ¿Por quién? Por el hermano. Y la tercera, perdonar a quién? Al hermano. Ahora, si se me olvida en el resto de la enseñanza, por favor recuerde que usted no solamente debe ganar al hermano, orar por el hermano y perdonar al hermano, sino que puede que usted sea el hermano que están ganando, el hermano por el cual están orando y el hermano al cual están perdonando, ¿no? Pensemos en ambos aspectos, porque la dinámica de iglesia es yo lo hago, pero otros lo hacen para conmigo también. No quiero que pierda eso de vista. Ganar al hermano, Mateo 18, versículo 15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por favor, lea conmigo bien, has ganado a tu hermano. Ahí no dice, le has ganado a tu hermano. Dice, has ganado a tu hermano. Porque algunos entendemos que eso no quiere decir ganar al hermano al reprenderle, sino ganarle por reprenderle. No es ganármelo para el Señor y para la restauración de su vida en la iglesia, sino ganarle porque yo sí tengo razón y él no tenía razón en lo que estaba pensando. No es una dinámica competitiva, sino restaurativa. ¿Me explico?
No es yo tengo la razón, usted está equivocado, haga las cosas bien, sino yo estoy buscando que usted sea restaurado y amo el que usted camine conforme a la voluntad del Señor. Ahí la palabra dice peca contra ti. Hay varias versiones bíblicas como la Biblia textual y otras que dice solamente si tu hermano peca. Y algunas dicen que los textos que dicen peca contra ti son manuscritos menores que en exégesis, o más bien en las escrituras dentro de los manuscritos antiguos. Cuando se dice que uno es menor, quiere decir que tiene menos peso histórico para poderse tomar como el básico, porque recuerden, no existen los originales de la Biblia, de ninguno, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Existen copias, y cuando se buscan unas que sean mayores en autoridad, se piensan en las más antiguas y en las más representativas. Y por eso algunas versiones bíblicas solo traducen peca. Si tu hermano peca, es decir, no solo contra ti, contra quien sea y en lo que sea. Claro, tal vez es una armonización, porque después Pedro pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Entonces, tal vez une a alguna persona sin la mala intención de distorsionar, sino complementar cuando hace las copias del Nuevo Testamento, porque no había fotocopiadora. Pero ¿por qué digo esto? No por meterlos en cuestiones técnicas, sino porque entendamos que cuando las personas pecan, puede que no pequen contra mí directamente, pero si una persona peca, es decir, ofende al Señor, es decir, se desvía de la voluntad de Dios y es un creyente, es mi hermano en la fe, yo tengo la responsabilidad de ayudarle a ser restaurado. Cristo mora en la iglesia, en la que se reprende a los hermanos que pecan, no para ganarles, sino para ganarlos. Cristo obra allí restaurándolos. Y por eso es que inicialmente solos. Primero solos. Como yo no quiero demostrar que tengo la razón, entonces yo digo: miren todos, por favor, voy a decirle algo a Michael. Michael, ¿usted por qué está haciendo esto? Estoy haciéndolo en público, que es el último punto, ya lo vamos a ver, muy probablemente para mostrar que yo tengo la razón y Michael está equivocado. Perdón, Michael, por tomarlo de ejemplo. ¿Sí? Pero si yo más bien le digo: Michael, vamos a hablar los dos solos. No voy a hablar con Brian ni con Karen sobre lo que pasa con Michael, voy a hablar con Michael, solos. Le estoy mostrando que yo amo a Michael, porque el Señor lo ama a él y me ama a mí, y nos ha hecho por Cristo hermanos en la fe. Es ganarlo, no ganarle. ¿Me explico hasta ahí? Ganarlo. Porque es que a todos nos gusta la parte de reprender. Yo reprendo. Y si viene una iglesia carismática: sí, reprendo en el nombre del Señor. Y es decir que reprende. No, hermano, no está hablando ni siquiera de eso. La reprensión es por amor. Alguien dijo alguna vez: alguien puede reprender sin amar, pero nadie puede amar sin reprender. Porque cuando uno ama, llama la atención de aquel que está siendo desviado de la voluntad de Dios, porque nosotros le amamos, le llamamos la atención. No le vamos a dejar que se vaya al mundo y después decimos: se perdió. ¿Entendemos ahí, hermanos? La dinámica de la iglesia es ganar al hermano. Por ello es inicialmente solos, pero siempre con el bien de la iglesia en la mira. Al final el proceso termina con la iglesia. También para que la iglesia sea honrada. ¿Y por qué queremos que la iglesia sea honrada? Para que ¿quién sea exaltado? ¿Nosotros? Digan, ¿esa es la mejor iglesia? Dios. Queremos que Cristo sea exaltado, el Señor que mora en la iglesia. Recuerden, tenemos en miras que el Señor sea glorificado a través de su iglesia. Y por eso queremos que la iglesia no sea deshonrada. También tenemos en mira eso, pero empezamos solos pensando que esa persona es un hermano, es parte de la iglesia, aunque sea, por favor tenga en cuenta esta palabra entre comillas, muy importante en este capítulo, aunque sea un pequeño, un micro. ¿A cuánto le gusta jugar micro? No estoy hablando de microfútbol. Cuando dicen micro o micros, en el griego podríamos decir un chiqui, un chiquitín,
un pequeñín, un chino le decimos nosotros aquí en Colombia, un guambito en otras partes, espiritual. Y aquí está la conexión con el capítulo, con el resto del capítulo antes de ese versículo 18. Porque detrás en el versículo 16 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre, perdón, el versículo 14, no es 18, en el capítulo 18, versículo 15, donde dice que debemos reprenderle y ganarlo, detrás el versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y Cristo pone esa conclusión cuando da la parábola de la oveja perdida. ¿Y Cristo por qué pone eso? ¿Por qué da esa parábola? En Lucas está hablando más predominantemente de la conversión, acá está hablando más predominantemente de la ayuda al crecimiento del recién convertido, porque en el versículo 10 dice, mirad que no menosprecies o menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y lanza la parábola de la oveja perdida. Pilas, porque por pequeñito, inmaduro y equivocado que esté en algún momento un creyente en Cristo, así toque reprenderlo, cuidado, es un pequeño. Es uno de los pequeños del Señor. Y el Señor tiene cuidado con sus pequeños, ¿no? ¿Cuántos tienen cuidado de los pequeños así cuando están en la casa como mi nietecito? ¿Cuántos saben que hay que estar pendiente de ellos, cierto? Y uno está pila, ¿no? Cuidado, no se meta con el niño, porque es pequeño, porque está aprendiendo, porque no es capaz de defenderse todavía de muchas maneras. Y esto viene antes de la parábola de la oveja perdida, porque cuando Cristo al principio del capítulo ve que los discípulos estaban pensando en quién es el mayor en el reino de los cielos y le preguntaron, Cristo puso a un niño, a un micro, en el griego, un micros, un pequeño, y les dijo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y explica, no es que usted se vuelva un niño consentido, mimado, rebelde, caprichoso, no está hablando de inmadurez, está hablando de ¿qué? Así que versículo 4, capítulo 18, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Después dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que son los mismos niños, es decir, los creyentes que están comenzando su caminar en la fe, que creen en mí, mejor le fuera que le colgasen una piedra de molino al asno, al asno no le digamos asno al que se equivoca haciendo eso, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar, es decir, que Dios va a tomar con bastantes reprensiones, consecuencias sobre aquellos que hagan tropezar a los pequeños que son todavía muy inmaduros en la fe. Y dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo, échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, relacionándolo, hermano, no es arrancarse los ojos, no es quitarse las manos ni quitarse los brazos, sino que es tener cuidado con aquellas personas, cuando uno es un creyente todavía inmaduro, que no me están ayudando a crecer, sino que me están estorbando en mi proceso de crecimiento en Cristo. Alguien pensará, se fue de lo que estábamos hablando allá de la iglesia y de la congregación. Ganar al hermano es teniendo en cuenta que todos, como estábamos hablando hace un momento, en la escuela dominical, estamos en un proceso de madurez y tengo que tener en cuenta el cuidado en qué parte del proceso de madurez está esa persona para ganarlo y que mi reprensión sea acorde a ese proceso de madurez. ¿Sí me explico? El kilometraje no significa madurez. Yo tengo 20 años de ser cristiano, pero puede ser más inmaduro que todos los que están recién convertidos, porque ni lee, ni ora, ni busca al Señor, ni se congrega, mucho menos. ¿Aló? Así dicen los predicadores
en las redes sociales, ¿no? ¿Aló? Nada. Uno se puede quedar micros, enano espiritual. ¿Sí? Y entonces uno tiene que entender cómo ayudar a la persona a crecer, reprender adecuadamente, pero también al mismo tiempo conscientemente de que es un pequeño. Lo que queremos es ganar para el Señor. Yo me he demorado en este punto porque es muy importante aclararlo, porque no solamente vemos lo de la reprensión, sino que vemos que al final en el versículo 17 dice que si no le oye a la iglesia, que lo tengan por gentil o publicano, es decir, no lo consideren miembro de la iglesia, expúlsenlo. Y alguien dice, ve, hay que reprenderlo, y al final hay que expulsarlo, y cada uno se fija en lo que le gusta. Algunos han dicho, menciono el Libio varias veces porque es que estamos en Antiguo Testamento 1, pasamos al Nuevo Testamento 1. Algunos han dicho que no hay que tomar en cuenta este texto porque esa dinámica era la que se tenía en el pueblo judío, en las sinagogas, y que eso era la dinámica de las sinagogas que ya estaba pasando de moda porque ahora era lo de la iglesia. Pero es que hay elementos del templo, hay elementos de la dinámica de la sinagoga que se transmiten a la dinámica de iglesia porque son principios dados por Dios. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces se repite aquí la expresión 2 o 3? ¿Ya se dieron cuenta en el texto? Aparecen las palabras 2 o 3 varias veces aquí, en el versículo 15 al 22. ¿Las encuentran? Eso era algo común en el Antiguo Testamento. Yo estaba en mi devocional en Deuteronomio 18 y aparecía que solamente se podía juzgar a una persona con 2 o 3 testigos. Y eso se volvió una dinámica en el pueblo de Israel. Alguien dirá, pero eso también lo hacen otras culturas que no son cristianas y que ni siquiera creen en Dios. Claro, porque es un principio de lógica que Dios respalda porque Dios mismo lo pone en la conciencia de las personas. La congregación no asegura definitivamente, pero sí ayuda grandemente a que las personas sean tratadas más sabiamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando soy yo solo el que trato con alguien, al principio soy solo, pero después con 2 o 3. Después, si no, hay que decirlo a la iglesia. Cuando no soy yo solo, de pronto son 2 o 3, viene para que conste toda palabra delante de ellos y me dicen, qué pena, Yorley, usted está reprendiendo a este hermano, a esta hermana por esta situación. Primero, no es la manera, sí tal vez es la razón. Segundo, si es la manera y es la razón, de pronto la razón todavía no es para la etapa de su crecimiento, espérese, vamos a ver en qué etapa va. Tercero, tal vez la razón ni siquiera sea verdadera, usted no tiene por qué reprenderlo por esto. Con varios. La iglesia es un reto, la congregación es un reto a mi individualismo y a mi deseo de que siempre yo tenga la razón. Camino con otros. Y Dios quería asegurarse desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pasando por la experiencia del templo y pasando por una que no está en la Biblia, pero que se dio en la práctica, la de la sinagoga, que nunca decidieran solos. De hecho, ayer veíamos en la clase y me llamó mucho la atención que dentro de los registros históricos, cuando se hacía un juicio en la sinagoga, o un juicio por el Sanedrín, que se hacían muchas veces en la sinagoga, y la persona salía culpable, no se aceleraban, no se debían acelerar a dictaminar juicio el mismo día, tenían que esperar hasta el otro día. Y hasta que no tuvieran 2/3 partes de los que estaban juzgando convencidos de que la persona era culpable, sobre todo si era reo de muerte, para condenación de muerte. Y 70 veces tenían que repetir el procedimiento para asegurarse si era necesario. Recuerden que al final dice 70 veces 7, hay que perdonar. Por eso es que lo que hicieron con Cristo fue salido de todo esquema. De noche, apresuradamente, con testigos falsos, sin repetir el proceso, decretando de una vez sentencia, una cantidad de cosas más. Querían salir de él rapidito. Pero lo que aquí nos muestra es que ganar al hermano para la iglesia no es ganarle en nombre de la iglesia. Por ello es un proceso de restauración o una disciplina restaurativa. Los versículos 15 al 17 que acabo de parafrasear hace un rato nos enseñan ello. Si no a mí, con 2 o 3. Si no, a la iglesia. Y si no, que no sea parte de la iglesia. Es un proceso que puede durar en una persona desde unos días
pasando por unas semanas hasta unos meses y hasta años. Dependiendo, todo esto ha tenido libros detrás de escritura, dependiendo de la falta, dependiendo de la persona, dependiendo de la iglesia, dependiendo de la repetitividad de la falta, dependiendo de la intencionalidad, dependiendo si la persona vino y buscó ayuda o no. Depende de muchos factores, pero a nosotros nos gustan las cosas no simples, sino fáciles. Por ejemplo, ayer tocábamos el texto del Mateo 19 con los hermanos para comparar el problemita que tenían de discusión entre Chamay y Gilel sobre si se podían divorciar las personas por cualquier cosa o solo por adulterio o fornicación. Y querían la fácil. Y todos pensamos en la fácil, lo que me quede más fácil a mí. De hecho, cuando Cristo explica, los discípulos después le dicen, dura cosa, entonces ¿quién se va a casar? A mí me gustan las cosas fáciles. No me gusta eso de que usted me diga que ahora voy a tener que lidiar con este temperamento y esta forma de ser y voy a tener que lidiar con esto. Dígamela fácil, se equivocó en esto y la eché. No se equivocó todavía en eso, todavía no la he hecho. Ya. No lo queremos simple, confundimos a veces simple con fácil. La vida de congregación, así como la vida matrimonial y cualquier vida comunitaria, no es fácil. Es sencilla, pero no es fácil, porque no hay un parámetro específico para todos exactamente por igual. Hay principios bíblicos, parámetros muy claros donde ya no se puede pasar uno de allí, pero hay un rango muy amplio. Yo les cuento que en mi vida personal nunca he tenido la oportunidad de participar en la expulsión de alguien de la iglesia. Y cuando decimos expulsión, es tenerle por gentil y publicano, por no creyente, se saca de la membresía, puede venir a culto, puede compartir todos los servicios, pero ya no es un miembro oficial de la iglesia. Lo estamos teniendo como un inconverso para evangelizarlo. No he tenido nunca que hacerlo porque en medio del proceso la gente se va. Se van solos. Han sido pocos, pero se van solos. ¿Por qué? Porque la misma persona cae en cuenta, este no es mi lugar, a mí no me gustan las cosas así, que me estén diciendo esto por la palabra, y rompe ligaduras. Alguien dirá, pero eso es más complicado. Sí, pero yo no quiero las cosas fáciles. A mí me gustan difíciles. No, mentira, tampoco soy masoquista. Créame que a mí me gustan fáciles también. Pero es que lo fácil no tiene recompensa. La recompensa de buscar al Señor y su voluntad, que termina siendo hacerlo todo para su gloria. Por ello es ganar al hermano, no ganarle al hermano. Ganarnos. Entonces nos reunimos ¿para qué? Entonces piensen fuera del enfoque del culto solamente. ¿Para qué se unen ustedes con otras personas? Para que cada día los ganen más para Cristo. Y si veo que está alejándose, me lo traigo para el Señor. Hermano, tengo que orar con usted, lo acompaño a orar. Vamos a hacer un taller bíblico o vamos a estudiar un texto bíblico. Hermano, lo acompaño entonces a ese lugar donde estás haciendo tentado. Hermano, dígame qué hay que hacer. Yo quiero que Cristo restaure a esa persona a través de mi vida y a través de la iglesia. Hay trabajo, hermanos, hay trabajo por hacer. Lo segundo es orar por el hermano. Tranquilos que esto es más corto. Versículo 19, que tanto nos gusta, pero que está ligado con el 20. Otra vez os digo, Mateo 18 y 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Se congregaban para ayudar a restaurar a la persona, pero también para orar por las personas. De hecho, dentro del proceso en las sinagogas estaba establecido de que se fueran orando por la persona. Yo he leído algunos escritos históricos sobre eso, donde tenían que irse los que estaban juzgando de dos en dos al menos, agarrados de la mano si era posible, para ponerse a orar en el camino y al otro día llegar y darse cuenta si realmente lo que estaban viendo en esa vida de esa persona era verdadero o se estaban equivocando. Había un compromiso y a mí me impacta y me da muy duro ver el compromiso de gente que todavía no conocía ni a Cristo por orar, para no tratar a la ligera las vidas de las personas, y nosotros tratamos a veces los casos de las personas como tan fácilmente. No, eso es que fulanito es así. No, eso es que sutanita es así. Y ni siquiera hemos orado por ellos, ni individualmente, ni nos hemos unido a orar. ¿Para qué nos reunimos? Para orar por el hermano. Y no nos reunimos solamente para orar por el hermano que está, como la hermana Rosita ahorita que está hospitalizada, o por el hermano que tiene problemas económicos,
que tiene problemas de salud. Y si dicen, y el hermano tal que parece que se está descarriando, ah, no, ese deje lo que se descarríe. Oramos por los otros, no, oramos también por él. Y alguien dirá, tampoco somos así. No, no somos así abiertamente, pero sí disimuladamente muchas veces. Hacemos a veces preferencias por aquellas personas que vemos que caminan más maduras, que están más fortalecidas, que van más de acuerdo a mis perspectivas y mis opiniones en el Evangelio, y por esas oro más, o por lo menos de mejor gana. Y aquellos que no me gustan tanto, como que me incomoda su forma de ser, como que todavía es muy inmaduro o inmadura, por ese tiene que orar más. ¿Y quién es el que primero se beneficia cuando oro por aquel que carga mi corazón? ¿Quién sale beneficiado? ¿La persona por la que estoy orando o yo? Se fueron. ¿Quién se beneficia más? Cuando yo oro por alguien, ¿la persona por la que estoy orando o yo me beneficio más? Yo me beneficio. ¿Por qué creen ustedes que Cristo mandó orar por los enemigos? Dijo alguien, pastor, yo tengo que orar por mi mujer tan terrible que es. Y el pastor que le comentó, hermano, si hay que orar por los enemigos, imagínense cómo no orar por la mujer. Por muy mala, terrible que sea, ore por ella. Si le declaró abiertamente la guerra, ore más por ella, porque hay que orar por los enemigos. ¿Cierto? No ore, llévatela, Señor, sino tráela, Señor, a ti y haz, oh Santo Señor, que sea restaurada. La oración es para que el Padre actúe. Yo le he puesto para que Jesús responda, porque aunque el texto dice que si oramos en el nombre de Jesús responde el Padre, Jesús está respondiendo en el sentido de que está realizando esa actividad intercesora ante el Padre. Y orar por el hermano con acuerdo entre creyentes es orar por el bien del hermano. Yo he estado en oraciones de iglesia donde nos reunimos a orar por el que se fue, para orar, Señor, tráelo, pero tráelo mal, tráelo humillado, que aprenda por qué se fue. Eso no es orar por el bien de la persona. Transforma su corazón si se fue de la iglesia, pero más aún si se fue de Cristo, obra en su corazón y entienda su culpabilidad, entienda su carga, pero hazle el bien, Señor, de transformar su corazón y su vida. No queremos orar con deseos de venganza, sino de la justa obra de Dios en la vida de las personas. Tenemos que orar por el bien de los demás. Es ponernos de acuerdo para eso. A veces nos ponemos de acuerdo para muchas cosas, ¿no? Para armar un chisme, para armar un partido, para armar una comida, para armar una salida, para armar unas vacaciones. Nos ponemos de acuerdo para muchas cosas, ¿no? ¿Y cuándo nos ponemos de acuerdo para orar por alguien? Busque ponerse de acuerdo con alguien. Recuerda que hace tiempo les puse una tarea en un culto: oren fulanito por fulanito, y luego cada semana se llaman a ver cómo les ha ido y preguntan qué tienen que orar. ¿Cómo les fue? Estamos semanas después. Cuesta, ¿cierto? Porque uno piensa en uno solo, ¿no? Ay, es que no hay tiempo, yo vivo tan ocupado para ponerme de acuerdo con otra persona para orar. Con las hermanas de intercesión hablamos de ponernos de acuerdo para que cada jornada del día haya uno de las que está en intercesión, junto con otras personas como Carlos, que nos ha estado apoyando, orando en una jornada del día, y que le demos vuelta a una petición durante el día de alguien, que no seamos nosotros. Y hacer esa dinámica continua todos los días, ponernos de acuerdo para orar. Y algunos lo interpretan, la oración de acuerdo tiene poder, y solamente dicen, venga, pongámonos de acuerdo para orar por ello y nada más, y se emocionan solamente en ese momento. Ponerse de acuerdo es que más que hacerlo un momento, es hacerlo continuamente. Cuando yo me pongo de acuerdo con alguien, por ejemplo, para vivir, me caso con ella, si es una persona del sexo opuesto, obviamente, y Dios me autoriza para ello. Pero si yo le digo solamente, vámonos este mes y vivimos, y ya el mes entrante no vivimos, no es ponerme de acuerdo, es simplemente utilizarla por un rato. Ponerme de acuerdo para orar es continuar haciéndolo, ¿cierto? Hacer alianzas de oración con los hermanos. Y hermanos, no están impedidos, están todos autorizados para confabularse de a 2 y a 3 cada uno en el grupo que quiera para orar por los otros hermanos, orando por el bien de ellos.
No tienen que preguntarle al pastor, ni a los consejos directivos, ni a los hermanos que lideran si pueden reunirse a orar. Háganlo con toda libertad. Suéltense. Porque yo sé que hay hermanos que esperan que se les autorice para ello. Háganlo con toda libertad. Para orar por el bien de alguien en el nombre de Jesús, para que Dios obre en su vida, estamos totalmente autorizados. Hay un pastor que me envía ahorita un mensaje del Día del Padre. Lo quiero mucho, es un hombre de Dios, de una denominación pentecostal. Muchas cosas de las que hacen y practican para mí no son necesarias, y a veces son hasta discordantes con las cosas esenciales, pero es un hombre de Dios, amigo, y él tenía una costumbre que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando le preguntaban, ¿y usted por qué está predicando? ¿Con permiso de quién predica? Él se hizo un carné, porque siempre le preguntaban en la calle. Entonces el carné decía, autorizado por el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, donde dice, id por todo el mundo, predicar, id por todas las naciones y hacer discípulos. Aquí está mi autorización, la mostraba a las autoridades que le preguntaban que por qué predicaba y que quién lo autorizaba. Cuando le pregunten que por qué está orando junto con otra persona por alguien, diga, ahí está, el Señor nos mandó a orar sin cesar, a orar en todo tiempo y levantar manos santas, a orar sin ira ni contienda, a ponernos de acuerdo 2 o 3 por el bien de otro, porque allí estoy yo en medio de ellos, a orar. Y perdonar al hermano. ¿Cuántos quieren a Pedro? ¿Ustedes no quieren a Pedro? Sí, quiéranlo. Gracias a Pedro aprendemos muchas cosas de nosotros, que somos iguales o peores a veces. Pedro era muy rápido para preguntar, rápido para contestar, rápido para acertar, rápido para equivocarse también. Era rápido para todo. Y a veces uno aprende de lo que otros dicen o de lo que otros hacen. Se acercó y le dijo, bueno, Señor, yo entiendo que usted restaura a la gente ganándolos a través de un proceso y todo lo demás, que hay que orar, reunirnos para orar. De hecho, ese texto de que atar y desatar significa que tenemos una autorización especial donde usted obra cuando nos ponemos de acuerdo para orar, aquí por la restauración de un hermano. En otro texto donde aparece también atar y desatar, evangelizando a una persona, que usted nos da la autoridad y que usted está obrando a través de nosotros, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hay hermanos que me han dicho, pero si uno fuera sinvergüenza, estarle perdonando a cada rato a una persona tantas cosas. Alcahuete si no. ¿Cuántas veces le contestó Cristo a Pedro que había que perdonar? ¿Hasta cuántas? ¿Cuánto es eso? 490, dijo un hermano. Ya voy en la 489. Falta una nada más y ya le volamos la cabeza a ese individuo. Hermanos, recuerden que nosotros podemos ser los que estemos ganando al hermano, orando por el hermano, en este punto perdonando al hermano o a la hermana, pero puede que nosotros seamos los que nos están ganando porque decadimos o nos alejamos, por los que están orando porque estamos necesitados de que oren por nosotros, y aquellos a los cuales nos están perdonando. Y cuando uno lo está perdonando, uno dice, venga, otra vez, ¿cierto? Uno dice, ya no más, porque la misericordia para los demás se limita, pero para nosotros la queremos siempre. Pongámonos en el lugar de aquel que necesita un proceso de transformación. Yo quiero decir algo muy importante, esto no es alcahuetería. El amor de Dios a través del perdón de los hermanos es transformador. Y si dice Cristo 70 veces 7, ¿sabe por qué es? Porque toda la vida necesitamos perdonar a los demás y toda la vida necesitamos que otros nos perdonen para cada día ser más transformados a la imagen de Cristo. No es cierto que entre más me perdonen, más sinvergüenza me hago. No es cierto si Cristo es mi Señor y si el Espíritu Santo está en mi vida. No es cierto porque, como vemos en la siguiente parábola que se las dejo de tarea, la vez pasada también le dejé de tarea leer el rico y Lázaro, ¿no? ¿Lo leyeron? En Lucas 16. Hermanos, están muy desjuiciados. Lean por favor el resto de Mateo 18, del versículo 23 al 35, no acá, hermanos, en la casa. Y miren cómo es la dinámica. Yo no perdono si no me sé grandemente perdonado.
Y en la medida en que yo reconozca que el Señor me ha perdonado grandemente, incluso eso no está allí, pero hay que incluirlo en la vida práctica, que cuando caigo, el perdón que Cristo me dio me sirve para de nuevo levantarme, como dice en una de las cartas del Nuevo Testamento, que Él nos escribe, el Señor, a través de Juan, para que no pequemos, pero que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, para que sepamos que Cristo sigue intercediendo por mí, porque no lo hizo solamente el día que murió, sino lo está haciendo ahora que está en el cielo. Entonces es para levantarme, y en la medida que percibo cada vez más en la práctica de mi vida que Dios me perdona, que Cristo me perdona, entonces puedo perdonar más. Y en la medida que veo que otras personas por amor al Señor me perdonan y me ayudan, yo debería sentirme más impulsado, animado, alentado a perdonar. Por eso Cristo enseñó a orar: perdónanos como también perdonamos, ¿cierto? Porque se supone que si a uno lo perdonan, uno perdona. ¿Qué dice la parábola de ahí de Mateo 18? Que el tipo le perdonaron una gran deuda y y agarró a su consiervo. Aten cabos, hermanos. Si Cristo no lo dijo seguido, el autor, que es Mateo, lo puso seguido para que atáremos cabos de los consiervos de este rey, comparándolos con los hermanos del Señor Jesucristo, los hermanos en la fe. Me perdona el rey y yo no perdono al consiervo. Esa es la parábola. Es como si me perdonara Cristo y yo no quiero perdonar a los demás. Y el perdón de Cristo me alcanza para la eternidad, y para que cuando recaigo Él me vuelva a levantar. Entonces por eso 70 veces 7 tengo que perdonar, porque es mucho más lo que se me perdona a mí que lo que yo tengo que perdonar. A la hora del texto no va a lidiar eternamente con las personas. El Señor sí lidia eternamente con usted y vive restaurándolo y levantándolo. Las iglesias tenemos que ser iglesias que perdonen. ¿Se dan cuenta que no he dicho nada de venir a los cultos, venir a las vigilias y a los ayunos? Ya eso lo hablamos. Estoy diciendo de la dinámica de iglesia que se puede hacer en la casa de uno de ustedes. Ayudar a un hermano a restaurarse, ganarlo. En la casa de otro de ustedes, orar por alguien más de los hermanos. En la relación entre ustedes, perdonar al hermano, para que Cristo no solo restaure, no solo responda a las oraciones, sino también reconcilie los corazones. Perdonar al hermano con disposición continua es lo que se nos enseña en Mateo 18:22. 70 veces 7 es siempre disponerse a perdonar. Yo puse ahí un no. Debe ser que quería decir no lo contrario. No quiere decir alcahuetear, quiere decir siempre estar dispuesto a perdonar. Saque de su vocabulario frases como: eso yo nunca lo perdonaría. Yo perdono todo, pero eso, eso se vuelven hasta mundanos. Que te perdone Dios, que te perdone, y empiezan a cantar las canciones del mundo. ¿Sí? En el nombre del Señor. Eso no lo perdono. Usted se imagina al Señor así como el rey diciéndole al consiervo de la parábola. Por favor, léanla cuando lleguen a su casa, el resto de Mateo 18. ¿No te perdoné yo a ti? ¿Por qué no perdonas a tu consiervo? ¿No pueden percibir usted al Señor diciéndoles: no te perdoné yo a ti? ¿Por qué tanto problema para perdonar? ¿Por qué pones límite? ¿Por qué pones un tope? Hasta acá. Porque uno tiene que ser... Hermanos, perdonar no significa tampoco eternamente dejarse manipular, dañar o perjudicar. Hay personas que pueden perdonar a otra y saber que ya no pueden, por ejemplo, trabajar en un lugar de una persona que le estás haciendo daño. No estamos en el tiempo de la esclavitud, puede renunciar e irse para otro trabajo, habiendo perdonado y entregado a esa persona en las manos del Señor. Nadie le está diciendo: quédese ahí, que lo sigan golpeando y maltratando porque usted lo perdonó. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de entréguele al Señor esa vida, ore por ella, y así como Cristo lo perdonó, perdónela. Porque usted se puede ir del trabajo y se puede llevar la falta de perdón y quedar con el resentimiento. Y después, peor, ya que no estoy en el trabajo, me da una rabia que le vaya mejor a esa persona que tanto daño me hizo. Ahí quedó con el resentimiento. Perdonar, perdonar, perdonar.
Las relaciones no se fortalecen si no hay perdón. Y tenemos que estar listos a perdonar siempre, porque siempre hay ofensas entre nosotros. Yo quiero concluir con eso para dar dos aspectos prácticos o tres. Tenemos que perdonar al hermano conscientemente de la reconciliación en Cristo, porque Cristo me reconcilió con él y en algún momento yo le ofendo. Y cuando yo perdono a una persona, esa persona me puede volver a ofender en algún momento. Tengo que esperar el siguiente momento para volver a estar dispuesto a perdonar. Alístese, le van a ofender. Alístome, me van a ofender. Alistémonos, nos van a ofender. Y duro, y a veces de la forma que menos esperábamos. No se trata si va a pasar, sino solamente de cuánto tiempo resta para la siguiente ocasión en que nos ofendan o nos hagan daño. Puede ser cosas muy sencillas o cosas muy tremendas, pero siempre entre nosotros va a haber ofensas, porque somos seres humanos que estamos siendo perfeccionados por la obra de Cristo. Somos, como dijo un pastor, como un apartamento en reparación. El vecino dice, pero ay, ¿a qué hora van a terminar de reparar ese apartamento? Que ese ruido, esa cosa, ese polvero, esa cantidad de cosas. Pues todos estamos en reparación por el Señor. Entonces fastidiamos al otro con la reparación que hay en nuestra vida. Y en algún momento se cayó el balde, ¡tum!, sonó y se levantó el niño. ¡Ay, ese vecino! Así como tuvimos que hacer reparaciones acá, ellos también la tienen que hacer, y pasaremos procesos de ese tipo todos. Aunque en la iglesia se pueden y se deben tener cultos con predicaciones, canciones y ofrendas, eso está en la Biblia, lo esencial de la iglesia es que seamos más bien aquellos que oremos unos por otros y que unos a otros nos ganemos y nos perdonemos, para que Cristo esté restaurándonos y Cristo esté reconciliándonos. El propósito de Cristo para su iglesia es más discipular que ceremonial. Discipular significa relación tú a tú. Ceremonial es en conjunto. Allí yo me pierdo. ¿Por qué creen que le gustan las megaiglesias a muchas personas? Nadie me conoce, nadie me ve. Si me ven, como si fuera invisible. Nadie sabe qué vida vivo, cómo hago, para dónde voy, de dónde vengo, quién soy. Nadie se mete en mi vida, yo no me meto en la vida de nadie. Gloria a Dios, qué bendición. Y el diablo aplaude, claro que sí, mi hijo, claro que sí, sigue así. No, es discipular, relacional. Por ello, congréguese. Esto es una de las disciplinas. Disciplínese para congregarse, congréguese disciplinadamente y aproveche para servir como instrumento de restauración, de respuesta de Dios cuando ore por las personas y de reconciliación en Cristo. No se limite meramente a asistir a los cultos o a las actividades de la iglesia. Esto es muy importante. Busque ser un fiel discípulo de Cristo, dejándose discipular por alguien más. Y haga discípulos de Cristo idóneos que sean fieles, buscando que ellos sean fieles al Señor Jesucristo. No se quede solo. No se quede solo. Recuerden, Pedro no le pasó lo de Judas, porque Pedro hasta pecando iba acompañado. Allá iba con Juan. No se quedó solo. 2 o 3 en mi nombre. 2 o 3 en mi nombre. Póngase sobre sus pies, por favor, vamos a orar. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Reúnase en el culto, reúnase con hermanos, hable con ellos, discipule a los que pueda, déjese discipular por los que le sean de madurez para su vida. 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, es hermosa tu palabra sobre nuestras vidas, Señor. Es hermosa tu iglesia como tú la has concebido. No una comunidad de ilusos que piensan que nunca en la iglesia sucede nada malo, pero tampoco una comunidad de pesimistas o derrotistas que piensan que en la iglesia siempre todo está mal. Una comunidad de fe que experimentan el perdón, la reconciliación y ven cómo tú respondes a sus oraciones, no solo por cada uno individualmente, sino en conjunto cuando oramos los unos por los otros. Cuando queremos restaurar y ganar los unos a los otros para Cristo. Cuando queremos perdonar y reconciliarnos entre nosotros
para la gloria de tu nombre. Tú sabes que lo más fácil para mí, y intuyo que también para los demás, es buscar tu perdón, buscar tu ayuda, buscar que tú me respondas, que nadie se meta conmigo, que yo no me meta con nadie. Pero eso no fue lo que tú planeaste. Esto, la iglesia, es el plan desde la eternidad. No es, tú lo muestras en tu palabra, algo que sucedió por casualidad, porque tocó, porque los judíos rechazaron a Cristo. Sí, los judíos rechazaron a Cristo, pero estaba determinada la iglesia desde la eternidad con esta dinámica que tiene elementos del Antiguo Testamento, pero que son vitales, y este es uno de ellos. Por la fe en Cristo seguimos caminando juntos, nos amamos, nos perdonamos, nos restauramos, oramos y sabemos que Cristo está en medio de nosotros. Así es que Cristo se ve. Que se vea en esta iglesia, Señor, que se vea en cada iglesia, Señor, que se vea profundamente en nuestras vidas a Cristo restaurando, perdonando, respondiendo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso del mismo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.